Disertaremos junto con Jordi y con Dani sobre un tema profundamente interesante, que es la naturaleza de la información. En estos mundos tan tecnológicos en los que estamos adentrándonos, la información como concepto cobra una nueva expectativa. Se plantea, por ejemplo, de que el universo es información. Se plantea que los objetos constitutivos pueden compartir la información de forma simultánea a través del entrelazamiento. Es decir, el concepto de información empieza a revelarse como una interesante opción al conocimiento de lo que es el mundo y lo que es el universo mismo sobre el cual nos establecemos. A mí me encantaría, en la charla que vamos a hacer, pues conocer algunas opiniones al respecto. Jordi, ¿tú qué opinas de lo que es la información? Bueno, para mí, cuando se planteó desde la perspectiva cognitiva, ¿no?, lo que la información, se me abrió un mundo que me permitió comprender conceptos, ideas que manejaba desde hacía mucho tiempo con las matemáticas, la física y la ingeniería, ¿no? Concepto de infinitésimo, de adimensionalidad. Esto fue muy interesante. Entonces, el comprender que todo es información y que la clave está en el proceso de interpretación de esta información, esto me sorprendió y me abrió todo un mundo. La información, tal como la conocemos, se expresa básicamente como datos. Cuando se suele hablar de información, se suele hablar de información con una categoría especial, la categoría que permite introducir mediante ceros y unos elementos que posteriormente pueden agruparse para recrear formas, colores, sonidos, etc. Es decir, podemos plantear de que el sonido puede representarse a través de información, de que los colores pueden representarse a través de información, y a ello le denominamos digitalización. Sin embargo, todas estas informaciones, o este concepto de informaciones, asumen un tipo de categoría. No se plantea una información sin categorías, sino que se plantea informaciones con categorías. En el caso de la digitalización, la categoría es el 0 y el 1. Y en el caso de otros términos físicos, pues entonces es diferente. Se puede discriminar la información a través de, por ejemplo, electricidad o magnetismo, y digitalizar esos elementos para poder trasladarlos y comunicarlos. Nosotros hemos abordado un tipo de información que es profundamente interesante. Es la información adimensional, la información sin categoría alguna. ¿Tienes noción de ello, Dani? Sí, sobre lo de la información sin categoría, la verdad es que yo la gran ventaja que veo, lo que más me fascina de la idea, es el hecho de que es algo que te acerca mucho a la idea de la no dualidad. Es decir, es más fácil poder tener una representación o comprender, más allá de la experiencia, qué es la no dualidad si partes de la base de la existencia de esta adimensionalidad sin categoría, ¿no?, que permite que todos los objetos y que todo lo existente puedan compartir algo en común que de otra manera es imposible de comprender, ¿no? Si consideras que los objetos están hechos de partes o de unidades o de unidades medibles que no son adimensionales, es imposible poder imaginar la simultaneidad
entre dos objetos, mientras que si consideras que están constituidos de elementos adimensionales, es perfectamente entendible la superposición y la simultaneidad. En ese sentido, creo que es la puerta a acercarse a la idea de la no dualidad. Cuando hablamos de adimensionalidad, nos adentramos en conceptos profundamente subjetivos, pero también muy interesantes. Nosotros conocemos el concepto de infinito, que es la suma en extensión de sin límites. La adimensionalidad se parece al opuesto de este concepto, es decir, la ausencia de toda categoría sin límites. Un ejemplo cercano que nos lleva a esto son las matemáticas, y es el infinitésimo. El concepto de infinitésimo del cálculo infinitesimal, justamente. Una experiencia carente de categorías, pero que es capaz de expresar la suma de categorías. Para hacer un ejemplo sencillo, plantearemos a nivel de la geometría, es decir, la categoría espacial, el concepto del punto. El punto no tiene ni ancho, ni alto, ni profundo. Pero infinitos puntos, y aquí empieza a aparecer el concepto de infinito, son capaces de crear una línea recta. Y infinitas líneas rectas son capaces de crear un plano. E infinitos planos son capaces de crear volúmenes. Y ahí entonces que el concepto de adimensionalidad, cuando se acompaña del concepto de infinito, no solamente muestra innumerables capacidades de infinitos que pueden expresarse, sino que es capaz de sustancializarse de tal manera que todos los objetos, cualquiera que estos sean, no son más que una matriz basada en infinitas informaciones adimensionales. De tal forma que debido a que hay infinitos, tenemos infinitas matrices para poder conformar infinitas formas. El ejemplo, digamos, me lleva a, sobre todo el ejemplo, si me lo planteo como el ejemplo del plano constituido por infinitos puntos y la capacidad de poder dibujar un contorno cualquiera, ¿no? Y lo cual nos materializa una forma cualquiera en el plano. La idea que a mí me parece muy interesante es, a partir de esto, es ver que una forma cualquiera está siendo representada por este conjunto de esta integración de dimensionalidades dentro del contorno, pero al mismo tiempo todo el complemento, todo lo que queda fuera de este contorno, que también está constituido de una infinitud de adimensionalidades, también define la forma que hemos dibujado sobre el plano, ¿no? De tal manera que al final es como una manera de llegar a entender que cualquier forma, en este caso hablando de formas, del mundo de las formas, cualquier forma es partícipe de la totalidad, tanto de la información que queda dentro como de la información que queda fuera, ¿no? Y en ese sentido también encuentro muy interesante derivar de esto que todas las formas no son iguales, evidentemente, pero tienen una similitud sustancial, ¿no? Una simetría entre todas ellas, porque al final representan el conjunto de las adimensionalidades que hay dentro de un contorno y de los que hay fuera del contorno. Y esto me parece maravilloso, ¿no? Por ejemplo, una línea de 2 centímetros tiene infinitos puntos. Eso es. Sin embargo, una línea de 4 centímetros también posee infinitos puntos. Lo que queda por fuera de esa dimensionalidad, de esas categorías, también tiene infinitas informaciones adimensionales. Al final, por más que planteemos que un objeto goza de una connotación y está circunscrito a una categoría, dicha categoría está compuesto por infinitas adimensionalidades.
entonces planteamos infinitos infinitos. La mente lo que hace básicamente entonces cuando percibe, y ahora ya vamos a la cognición más que a la física, es que es capaz de envasar infinitos en nombres y es capaz de envasar infinitos en formas. Y lo hace de manera natural y espontánea, siendo una herramienta magnífica en la que los constituyentes son ilimitados y justamente se expresan a través de la suma de adimensionalidades, siendo la adimensionalidad el inverso de lo infinito. Yo cuando comentabas esto me acuerdo cuando por primera vez estudiando se planteaba el concepto de integral, de sumatorio de infinitos diferenciales, ¿no? para integrar la curva. Y recuerdo, claro, todo el proceso, la genialidad de Newton y Leibniz, casi en paralelo. Bueno, en paralelo fue cuando plantearon para resolver el problema de la aceleración el concepto de infinitésimo, ¿no? Yo recuerdo que para mí fue cuando escuché esto por primera vez, fue impactante, ¿no? Pero de hecho se utiliza, pero yo creo que no se acaba de comprender. El planteamiento que se hace, que estamos haciendo, esto lo amplía a todo el mundo de categorías, a todos los ámbitos, ¿no? Esto es lo interesante. Esto es muy interesante. Cuando Newton y Leibniz desarrollaron esto permitió el cálculo integral que hemos utilizado, las ecuaciones diferenciales. La matemática, la física y la ingeniería se basan en esto. Es una maravilla. El salto a nivel cognitivo permite para mí universalizar esto y llevarlo al ámbito de todas las categorías, tanto físicas como conceptuales, ideales, la mente, ¿no? Esto es lo interesante. Y lo paradójico es que sin importar qué categoría envase la mente a un objeto, este está compuesto de infinitas informaciones. Y si ese elemento se fracciona, también está unido a diferentes informaciones, como el número 2. Hay una serie de infinitos números que llegan a 2. Y todos los objetos pueden ser suma de infinitas condiciones. El hecho de que existan categorías nos acerca al hecho de que una cosa sea aparentemente diferente de otra. Y sin embargo, lo común a todos los objetos y lo común a todos los contenidos es la infinitud. Razón por la cual el límite no es la razón de ser que diferencia los objetos, sino que el infinito es la razón de ser que une a los objetos. Por esa razón, la aparente diferencia, por ejemplo, a nivel cognitivo entre sujeto y objeto es una apariencia que muere cuando la experiencia y la no dualidad produce la simultaneidad entre ellas. Y entonces todo el contenido que se percibe cobra una adimensionalidad excepcional, sin categoría alguna, pero con todas incluidas. Y la mente, lo que puede llegar a ser, dependiendo de su condición, es poder integrar todas las categorías de infinitos en un infinito de infinitos. Y esto es lo más maravilloso que posee la mente, es la libertad propia que en ella existe y que ella puede un día favorecer en la medida en que el perceptor logra, como decía Dani, la experiencia profunda de la no dualidad.